Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde la magia de la literatura cobra vida. Hoy te traemos una historia encantadora llena de esfuerzo, perseverancia y un toque de misterio. El sastre de Gloucester, de Beatrix Potter. Acompáñanos en esta adaptación especial dividida en 20 capítulos, donde descubriremos cómo un anciano sastre enfrenta dificultades y recibe una inesperada ayuda. Si disfrutas de nuestras narraciones, apóyanos suscribiéndote, compartiendo y dejando tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias inolvidables. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con la historia. Capítulo 1. Un sastre en apuros. En la pintoresca ciudad de Gloucester, donde las calles adoquinadas serpenteaban entre casas de techos inclinados y escaparates iluminados, vivía un anciano sastre. Su pequeña tienda se hallaba en un callejón tranquilo, donde los aromas del pan recién horneado y el tintineo de las campanas de la catedral flotaban en el aire. Era un hombre meticuloso y detallista, de manos firmes a pesar de los años y la vista algo cansada. Conocía cada puntada y cada tela como si fueran parte de su propia piel. Sus trajes eran tan elegantes que los caballeros más distinguidos de la ciudad competían por vestirlos. Sin embargo, a pesar de su habilidad, el sastre no era rico. Vivía modestamente en su taller, acompañado solo de su fiel gato, Simpkin, un felino de pelaje gris y ojos verdes que lo seguía a todas partes. Aquel invierno, la ciudad estaba cubierta por un manto de nieve, y el frío se filtraba por las ventanas de las casas, haciendo que los faroleros se apresuraran a encender sus linternas al caer la tarde. Justo en ese tiempo de festividades y preparativos, el sastre recibió un encargo de gran importancia. Debía confeccionar un abrigo rojo y un chaleco bordado en hilo de seda para la boda del alcalde. Sería una prenda magnífica, hecha con la tela más fina y adornada con diminutas puntadas doradas que formarían un patrón de hojas y flores. El encargo debía estar listo para la mañana del día de Navidad, cuando el alcalde se casaría en la gran catedral de Gloucester. Pero había un problema: el sastre estaba enfermo. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban ligeramente, y sus fuerzas parecían disminuir con cada día que pasaba. ¡Oh, cielos!, exclamó aquella tarde, sentándose con esfuerzo en su banquito de madera. Tanto trabajo por hacer y tan poco tiempo. Simpkin, que estaba acurrucado junto a la chimenea, levantó la cabeza con desinterés. Si tan solo pudiera coser más rápido, murmuró el sastre, frotándose las sienes. Necesito más hilo de seda color cereza para los ojales. No podré terminarlos sin él. Se levantó con dificultad y buscó en una bolsita de cuero las pocas monedas que le quedaban. Luego, las ató en un saquito de tela y se lo colgó al cuello a Simpkin. Tú eres ágil y veloz, dijo, acariciando la cabeza del gato. Ve a la tienda del mercero y tráeme el hilo de seda color cereza. Y ya que estás, compra un poco de leche y pan para la cena. Simpkin, con sus grandes ojos verdes, miró al sastre con una mezcla de curiosidad y resignación. Finalmente, se levantó con elegancia y salió por la puerta, su cola agitándose con cada paso. El anciano suspiró. Aunque confiaba en su gato, sabía que Simpkin a veces tenía sus propios planes. Con el frío calándole los huesos, el sastre decidió tomar un descanso. Se acomodó en su sillón junto al fuego y cerró los ojos. Pero mientras dormía, algo extraño comenzó a suceder en su taller. Entre los retales de tela y los hilos esparcidos sobre la mesa, pequeñas sombras se movieron silenciosamente. Eran diminutas y ágiles, casi imperceptibles en la penumbra. Susurros apenas audibles se mezclaban con el crujir de la chimenea. Cuando el viento sopló afuera, los pequeños seres se detuvieron, atentos al sonido. Luego, con destreza, comenzaron a trabajar entre las agujas y los hilos, como si supieran exactamente qué hacer. El destino del sastre de Gloucester estaba por cambiar. Capítulo 2. El secreto de Simpkin. La nieve caía en suaves remolinos sobre los tejados de Gloucester cuando Simpkin salió a cumplir su encargo. Su silueta ágil se deslizaba entre las sombras de las callejuelas, esquivando charcos congelados y montones de nieve acumulada en las esquinas. A pesar del frío, el gato caminaba con elegancia, su saquito de tela atado al cuello tintineando con cada paso. Pero Simpkin no estaba del mejor humor. No le gustaba que lo mandaran de un lado a otro en las noches frías de invierno, y menos aún cuando la cena aún no estaba servida. El viejo sastre es muy quisquilloso, pensó con cierto fastidio. ¿De verdad necesita ese hilo de seda color cereza esta misma noche?
Sin embargo, conocía bien a su amo. Sabía que el sastre nunca dejaba un trabajo a medias y que cada puntada debía ser perfecta. Así que, con resignación, se dirigió a la tienda del mercero, cuyo escaparate resplandecía con la luz de los faroles. A través del vidrio empañado, Simpkin vio las estanterías llenas de carretes de hilo, botones relucientes y cintas de todos los colores. Cuando la puerta se abrió, una campanilla sonó con un tintineo agudo. El mercero, un hombre robusto de bigote poblado, levantó la vista de su mesa de trabajo y arqueó una ceja al ver al gato. «Ah, Simpkin, el ayudante del sastre. ¿Qué se te ofrece esta vez?» Simpkin dejó caer el saquito de tela sobre el mostrador y, con un elegante movimiento de cola, empujó las monedas hacia el mercero. «Miau». El mercero sonrió con diversión y tomó el dinero. «Déjame ver». «Ah, sí, hilo de seda color cereza. Justo lo que necesita el buen sastre». Buscó entre sus estantes hasta encontrar un pequeño carrete de seda brillante. Lo colocó dentro del saquito junto con un poco de pan y leche, como el sastre había pedido. Luego, lo ató cuidadosamente y se lo devolvió a Simpkin. «Dile a tu amo que le deseo suerte con el encargo. El traje del alcalde debe ser magnífico». Simpkin tomó el saquito con los dientes y salió de la tienda sin hacer ruido. Pero en lugar de volver directamente al taller, se desvió por una calle lateral oscura y solitaria. Porque Simpkin tenía un secreto. En un rincón apartado, donde las paredes de piedra eran frías y húmedas, había una pequeña jaula cubierta con un paño viejo. Dentro, temblando de frío, se encontraba un grupo de diminutos ratones de ojos brillantes. Los había atrapado más temprano ese día, llevándolos a ese rincón para decidir qué hacer con ellos más tarde. Ahora, con el saquito del sastre aún en su boca, Simpkin se detuvo frente a la jaula y entrecerró los ojos. Tal vez después de cenar pueda jugar un poco con ellos, pensó con aire satisfecho. Pero los ratones, al ver al gato, se aferraron entre sí, murmurando en su extraño y diminuto idioma. Algo estaba ocurriendo esa noche en el taller del sastre, y ellos eran parte de un plan mucho más grande. Sin imaginar lo que estaba a punto de suceder, Simpkin se giró y emprendió el camino de regreso a casa. Mientras tanto, en el taller del sastre, las sombras diminutas seguían moviéndose, cortando, cosiendo y susurrando en la penumbra. Capítulo 3. La sorpresa en el taller. Mientras Simpkin se demoraba en su regreso, el sastre dormía profundamente en su silla, con una manta raída cubriéndole los hombros. Su respiración era pausada, y su rostro reflejaba el agotamiento de los últimos días. La lámpara de aceite sobre la mesa proyectaba sombras temblorosas en las paredes, y el sonido del viento soplando en el exterior añadía un aire de misterio a la noche. Pero dentro del taller, algo extraordinario ocurría. Entre los retales de tela y los hilos desparramados sobre la mesa de trabajo, diminutas figuras se movían con gran destreza. Eran pequeños ratones, no más grandes que un dedal, pero increíblemente ágiles con las patas y las agujas. Uno de ellos, vestido con una diminuta chaqueta de terciopelo, inspeccionaba el chaleco inacabado con gran atención. «Debemos darnos prisa», susurró. «El pobre sastre está enfermo y sin nuestra ayuda no podrá terminar el encargo». Los demás asintieron con entusiasmo. Cada uno tomó una tarea. Unos cortaban telas con sus afilados dientes, otros pasaban hilos por los ojales diminutos, y algunos más bordaban patrones dorados con una precisión increíble. El trabajo avanzaba con rapidez, y el silencio del taller solo era interrumpido por el suave sonido de las agujas atravesando la tela. De repente, el sastre murmuró algo en sueños y se removió en su silla. Los ratones se quedaron inmóviles, conteniendo el aliento. Pero el anciano no despertó, y ellos continuaron con su labor secreta. Uno de los ratones más pequeños se acercó a un trozo de hilo rojo que yacía en la mesa. «Falta el hilo de seda color cereza», dijo con preocupación. «Sin él, no podremos terminar los ojales del chaleco». El líder del grupo frunció el ceño. «Entonces dependeremos de Simpkin. Pero, ¿habrá traído el hilo?» Los ratones se miraron entre sí con incertidumbre. Todos conocían a Simpkin, el gato del sastre, y sabían que no era su mayor aliado. Sin embargo, en ese momento, su ayuda era esencial. «No podemos hacer nada más hasta que regrese», dijo el ratón con la chaqueta de terciopelo. «Por ahora, sigamos cosiendo todo lo que podamos». Con renovado entusiasmo, los ratones retomaron su trabajo,
sus diminutas manos cosiendo con una velocidad y precisión asombrosas. Pero en ese preciso instante, la puerta del taller se abrió con un chirrido. Simpkin había vuelto. Cruzó el umbral con paso silencioso, el saquito aún atado a su cuello. Sus ojos verdes destellaron al captar el más leve movimiento dentro del taller. Los ratones se quedaron completamente quietos, escondidos entre las telas y las bobinas de hilo, esperando no ser descubiertos. El gato dejó caer el saquito sobre la mesa y saltó a un rincón del taller, donde se acurrucó, observando con desconfianza. Algo le decía que aquella noche no era como las demás. Mientras tanto, el sastre siguió durmiendo, sin saber que su destino estaba cambiando gracias a unas diminutas manos que cosían en la penumbra. Capítulo 4. Simpkin y el dilema del hilo. Simpkin, aún molesto por el frío y el hambre, se acomodó en su rincón favorito del taller. Se lamió una pata con aire pensativo y luego la pasó por su bigote con movimientos precisos. Pero no podía ignorar la sensación de que algo inusual estaba ocurriendo en la habitación. Sus ojos verdes, agudos y penetrantes, recorrían cada rincón del taller. Conocía bien el orden de las cosas, los carretes de hilo cuidadosamente alineados, los retales de tela doblados con esmero, las tijeras reluciendo bajo la luz de la lámpara. Sin embargo, algo parecía diferente. Sus orejas se movieron al captar un sonido apenas perceptible, un crujido diminuto, el roce de la tela contra una superficie, el débil tintineo de una aguja cayendo. «Miau», murmuró con suspicacia. Algo o alguien se había movido entre las sombras. Con movimientos lentos, Simpkin se levantó y caminó sobre las patas delanteras con sigilo. Su cola se agitaba de un lado a otro, midiendo cada paso. Sus instintos felinos le decían que no estaba solo. Se detuvo junto a la mesa de trabajo del sastre y olfateó el aire. Nada inusual. Pero entonces, de reojo, vio algo que lo dejó atónito. Los ojales del chaleco del alcalde, que habían estado incompletos antes de su salida, ahora estaban casi terminados. Simpkin entrecerró los ojos. Eso era imposible. El sastre había estado dormido todo el tiempo, y él mismo se había asegurado de que nadie más hubiera entrado al taller. ¿Cómo se estaban terminando los ojales? El gato retrocedió con cautela y, con su astucia natural, decidió hacer algo inesperado. En lugar de abrir el saquito y entregar el hilo de seda color cereza al sastre, lo escondió bajo una cesta de mimbre, cubriéndolo con un trozo de tela. Si algo extraño ocurría en ese taller, Simpkin quería descubrirlo por sí mismo. Se acomodó nuevamente en su rincón, pero esta vez, no cerró los ojos. Fingió dormir, dejando su cuerpo relajado, su respiración tranquila, pero mantuvo una rendija de sus ojos abiertos. La noche avanzó, el reloj en la pared marcó la medianoche con un leve tic-tac, y entonces, en el más profundo de los silencios, los ratones hicieron su aparición. Eran diminutos, ágiles, y trabajaban con admirable destreza. Sus patitas cosían con precisión, sus colas se movían en perfecta sincronía, y sus ojitos brillaban con determinación. Simpkin apenas pudo creer lo que veía. Los ratones eran los responsables de la magia en el taller. Eran ellos quienes estaban ayudando al sastre en secreto. Por un momento, el gato sintió el impulso de abalanzarse sobre ellos, de atraparlos como siempre hacía. Pero algo lo detuvo. Observó con detenimiento el esfuerzo y la dedicación con la que trabajaban. No estaban robando ni causando daño. Al contrario, parecían estar ayudando al viejo sastre en su momento de necesidad. El gato, con su corazón endurecido por la vida callejera, sintió algo que jamás había experimentado antes: admiración. Pero entonces, uno de los ratones se detuvo y habló en voz baja a sus compañeros. «No podemos continuar sin el hilo de seda color cereza. Lo necesitamos para terminar los ojales del chaleco». Todos los ratones se miraron con preocupación. Simpkin, desde su rincón, frunció el ceño. El hilo que necesitaban estaba justo donde él lo había escondido. Ahora tenía que tomar una decisión. ¿Se quedaría con el hilo, poniendo a prueba la misteriosa labor de los ratones, o cedería ante lo que su instinto le decía que era lo correcto? Con un último vistazo al sastre dormido, Simpkin dejó escapar un suspiro profundo y movió su cola con determinación. La noche aún no había terminado, y el destino del chaleco del alcalde dependía de lo que hiciera a continuación. Capítulo 5. La decisión de Simpkin. La luz de la lámpara titilaba suavemente en el taller,
proyectando sombras alargadas en las paredes. Los diminutos ratones esperaban en silencio, sus ojitos brillando con ansiedad. El chaleco del alcalde estaba casi terminado, pero sin el hilo de seda color cereza, los ojales no podrían completarse. Simpkin, aún en su rincón, observaba la escena con atención. Nunca antes había sentido un conflicto tan extraño en su interior. Por un lado, su instinto felino le decía que aquellos ratones eran presas, criaturas que debía cazar sin pensarlo. Pero por otro, había visto su dedicación, su esfuerzo y el deseo genuino de ayudar al sastre. El viejo hombre seguía durmiendo en su silla, respirando con dificultad. Su rostro pálido mostraba el agotamiento de los días pasados. Simpkin ladeó la cabeza. ¿Qué haría él si el sastre no lograba terminar el chaleco? ¿Dónde encontraría su próximo plato de leche caliente o su rincón cálido junto al fuego? Lentamente, el gato se puso de pie. Caminó con sigilo hasta la cesta de mimbre donde había escondido el hilo y deslizó su pata por debajo de la tela que lo cubría. Los ratones se quedaron inmóviles al verlo moverse. Sus cuerpecitos temblaban, esperando lo peor. Simpkin sacó el pequeño carrete de hilo de seda color cereza y lo sostuvo entre los dientes. Lo miró por un instante, como si aún estuviera considerando si entregarlo o no. Luego, con un gesto rápido, lo dejó caer sobre la mesa, justo frente a los ratones. Un murmullo de sorpresa recorrió al diminuto grupo. Se miraron unos a otros, incrédulos, antes de correr hacia el carrete con emoción. «El hilo», susurró uno de ellos. «Podemos terminar el chaleco», dijo otro con alegría. Sin perder un segundo, los ratones volvieron a su trabajo. Con sus patitas ágiles, enhebraron las agujas y comenzaron a coser los ojales con precisión. Simpkin, aún en la mesa, los observó en silencio. Había hecho lo correcto, aunque no estaba seguro de por qué. Uno de los ratones más ancianos, vestido con un diminuto chaleco de fieltro, se acercó a él. «Gracias, Simpkin», susurró con una reverencia. El gato no respondió. Solo se sentó y envolvió su cola alrededor de sus patas delanteras, observando con aparente indiferencia. Pero en el fondo, algo en él había cambiado. Los ratones trabajaron sin descanso hasta que la última puntada estuvo en su lugar. El chaleco del alcalde estaba terminado, y era una verdadera obra de arte. Los hilos dorados resplandecían bajo la luz, los bordados eran impecables, y los ojales, cosidos con el hilo de seda color cereza, le daban el toque final de perfección. Cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana del taller, los ratones desaparecieron tan rápido como habían llegado. Simpkin se estiró y bostezó, como si nada hubiera ocurrido. El sastre despertó lentamente, parpadeando con cansancio. «¿Qué ha pasado?», murmuró. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta la mesa de trabajo. Al ver el chaleco completamente terminado, dejó escapar un jadeo de sorpresa. «Pero, si yo no lo terminé». Simpkin lo observó desde su rincón, sin decir nada, con su típica expresión felina de misterio. El viejo sastre tomó el chaleco entre sus manos y lo inspeccionó con detalle. «Es perfecto». Sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. Simpkin, sin embargo, solo entrecerró los ojos y se acurrucó nuevamente, fingiendo dormir. Él sabía la verdad. Y también sabía que aquella noche, algo había cambiado en su corazón. Capítulo 6. El despertar del sastre. El amanecer llegó con un resplandor dorado que se filtró a través de los cristales del taller, iluminando suavemente el espacio donde el sastre dormía. La noche había sido larga, pero la luz del nuevo día traía consigo un aire renovado. El viejo sastre se despertó lentamente, sintiendo el peso del cansancio aún sobre sus hombros. Sus huesos crujieron cuando se movió, y por un momento, creyó que todo lo ocurrido la noche anterior había sido un sueño. Pero entonces, sus ojos cayeron sobre la mesa de trabajo, y allí estaba, el chaleco del alcalde, completamente terminado. El sastre parpadeó varias veces, incrédulo. Se acercó con paso vacilante y tomó la prenda entre sus manos. Pasó los dedos sobre la tela fina, sintiendo la suavidad de la seda y la precisión de cada puntada. Los bordados dorados brillaban bajo la luz de la mañana, y los ojales, cosidos con el hilo de seda color cereza, eran simplemente perfectos. «Dios mío», exclamó con voz temblorosa. «Pero, ¿cómo es posible?». Se llevó una mano a la frente. Recordaba haberse sentido débil,
incapaz de continuar con el trabajo. Sabía que no había terminado el chaleco con sus propias manos. Y, sin embargo, ahí estaba, tan bien confeccionado que ni el más hábil de los sastres habría podido hacerlo mejor. Simpkin, que había estado observándolo con sus ojos verdes y penetrantes, estiró las patas delanteras con pereza y dejó escapar un leve bostezo. El sastre se giró hacia su gato y frunció el ceño. ¿Tú sabes algo de esto, Simpkin? El felino no respondió. Solo se lamió una pata con aire indiferente y luego la pasó por su bigote. El sastre miró a su alrededor, como si esperara encontrar alguna señal, alguna pista que le revelara el misterio. Pero todo estaba en orden. Excepto por una cosa. Se inclinó sobre la mesa y vio un diminuto objeto junto a su costurero, un pedacito de hilo de seda color cereza, apenas perceptible, que parecía haber sido dejado allí intencionadamente. El sastre frunció el ceño. ¡Qué extraño! Se llevó una mano al pecho y suspiró profundamente. Tal vez era un milagro. Tal vez los duendes de los cuentos de hadas habían venido en su auxilio. O tal vez, simplemente debía aceptar el misterio con gratitud. Acarició la tela del chaleco una vez más y dejó escapar una risa entrecortada. Sea como sea, está terminado. Y a tiempo para el alcalde. Con un renovado entusiasmo, el sastre comenzó a preparar sus cosas. Ya no sentía el peso del cansancio ni la angustia de la incertidumbre. Algo dentro de él le decía que todo estaría bien. Simpkin lo observó desde su rincón, susurrando en su mente un secreto que jamás podría compartir. Él sabía la verdad. Sabía quiénes habían sido los verdaderos artífices de aquel milagro nocturno. Y, por primera vez, no sintió la necesidad de cazar. Simplemente se acurrucó sobre su cojín y cerró los ojos, disfrutando del calor de la mañana. Mientras tanto, el sastre, con el chaleco cuidadosamente doblado en sus manos, se preparaba para la entrega más importante de su vida. Capítulo 7. La gran entrega. El sastre se alisó la chaqueta con manos temblorosas y se aseguró de que el chaleco del alcalde estuviera perfectamente doblado dentro de la caja. Aún no comprendía del todo cómo había sido terminado, pero lo único que importaba ahora era entregarlo a tiempo. La campana de la iglesia sonó en la distancia, marcando la mañana con su eco metálico. La ciudad de Gloucester ya estaba despierta. Los mercaderes abrían sus tiendas, las amas de casa salían a hacer las compras y los niños corrían por las calles empedradas con risas y gritos. Era un día frío, pero el aire tenía una frescura que auguraba nuevas oportunidades. Simpkin, sentado sobre el alféizar de la ventana, observaba todo con sus ojos verdes e inquisitivos. El sastre le lanzó una mirada, como si aún esperara una respuesta sobre el misterio de la noche anterior. Pero el gato solo bostezó y se acurrucó en su rincón, con la satisfacción de quien guarda un gran secreto. Bien, Simpkin, allá voy, dijo el sastre, tomando la caja con el chaleco y ajustando su bufanda. Salió del taller y caminó con paso firme por las calles de Gloucester, sintiendo el crujido de la escarcha bajo sus botas. A cada paso, su corazón latía con emoción y nerviosismo. ¿Le gustaría el chaleco al alcalde? ¿Notaría la perfección de cada puntada? Llegó finalmente a la gran casa del alcalde, una imponente construcción de piedra con puertas altas y ventanas resplandecientes. 2 sirvientes vestidos con libreas abrieron la entrada sin necesidad de que el sastre llamara. «El señor alcalde lo espera», anunció uno de ellos con voz seria. El sastre entró, sintiendo como la calidez del interior lo envolvía. A su alrededor, alfombras lujosas cubrían el suelo y pesadas cortinas adornaban las ventanas. Un candelabro de bronce brillaba en lo alto, iluminando la estancia con una luz dorada. Un mayordomo lo condujo a un salón amplio donde el alcalde lo esperaba. Era un hombre robusto, de bigotes bien cuidados y vestimenta elegante. Su mirada se posó de inmediato en la caja que el sastre llevaba en las manos. «Ah, por fin. ¿Mi chaleco está listo?», preguntó con tono impaciente. El sastre tragó saliva y asintió. «Sí, señor alcalde. Está listo». Con cuidado, abrió la caja y sacó el chaleco. Lo sostuvo en alto para que la luz de la chimenea revelara el brillo de los bordados dorados, la impecable simetría de los ojales y la perfección del hilo de seda color cereza. El alcalde entrecerró los ojos, examinando la prenda con atención. Luego, sin decir una palabra, tomó el chaleco y se lo probó. El silencio en la habitación se hizo denso mientras el sastre esperaba su veredicto.
Finalmente, el alcalde se miró en un gran espejo de cuerpo entero. Se giró de un lado a otro, evaluando la caída de la tela, la forma en que los bordados reflejaban la luz. Y entonces, sonrió. «Es extraordinario», dijo con satisfacción. Nunca antes había tenido una prenda tan fina. El sastre sintió que su corazón se aliviaba y sus ojos se llenaban de emoción. «Me alegra que sea de su agrado, señor alcalde», dijo con humildad. El alcalde asintió y llamó a uno de sus sirvientes. «Paga al sastre el doble de lo acordado. Esta obra de arte lo merece». El sastre abrió los ojos con asombro. «Señor, no sé qué decir». «No diga nada», respondió el alcalde con una sonrisa. «Solo siga haciendo lo que mejor sabe hacer». El sastre hizo una reverencia profunda, sintiendo una gratitud inmensa en su interior. Había pasado por dificultades, había enfrentado la enfermedad y la desesperanza, pero al final, todo había valido la pena. Con el pago en su bolsillo y el corazón ligero, el sastre salió de la casa del alcalde y emprendió el camino de regreso a su taller. Las calles de Gloucester parecían más brillantes ese día. Y en su ventana, esperando su regreso, Simpkin lo observaba con satisfacción. Él sabía que había hecho lo correcto. Y aunque jamás lo admitiría, se sintió extrañamente orgulloso. Capítulo 8. Un taller lleno de esperanza. El sastre de Gloucester caminaba de regreso a su humilde taller con una sensación de alivio y gratitud en el pecho. El éxito de su trabajo para el alcalde no solo le había permitido salir adelante económicamente, sino que también le había devuelto la confianza en su propio talento. Las calles del pueblo seguían animadas. La gente iba y venía, los comerciantes ofrecían sus productos y los niños jugaban en las esquinas. Pero todo parecía diferente para el sastre. Por primera vez en mucho tiempo, veía a Gloucester con ojos nuevos, como si la ciudad misma le sonriera. Al llegar a su tienda, empujó suavemente la puerta de madera y el familiar sonido de la campanilla anunció su entrada. Simpkin, que había estado acurrucado en su rincón favorito, abrió un ojo y estiró las patas antes de saltar al mostrador con elegancia felina. «He vuelto, Simpkin», dijo el sastre con una sonrisa, «y traigo buenas noticias». El gato ladeó la cabeza, fingiendo indiferencia, aunque en el fondo sentía una satisfacción secreta. El sastre sacó el pago que había recibido y lo extendió sobre la mesa. Era más dinero del que había tenido en mucho tiempo. Lo contó con cuidado y luego dejó escapar un suspiro de alivio. «Con esto podremos reponer materiales, comprar más tela y asegurarnos de que el taller siga funcionando. Incluso podríamos mejorar el lugar». Se giró hacia su pequeño espacio de trabajo y observó los estantes llenos de carretes de hilo, las tijeras bien afiladas y los retazos de tela cuidadosamente doblados. Sin embargo, algunos rincones necesitaban arreglos, y la iluminación no era la mejor. «Sí, podemos hacer grandes cosas, Simpkin». El gato, como respuesta, se estiró y dio un pequeño maullido. Pero el sastre no podía dejar de pensar en el misterio que lo había acompañado desde aquella noche. Aún no entendía cómo su chaleco había sido terminado con tal perfección. Se sentó en su silla de trabajo, cruzó los brazos y observó el taller en silencio. De repente, su mirada se posó en la pequeña caja de costura que estaba sobre la mesa. Dentro, entre carretes de hilo y agujas, había quedado un último pedacito de seda color cereza, el mismo color con el que se habían cosido los ojales del chaleco. Lo tomó entre los dedos y lo observó con detenimiento. «¿Quién pudo haber hecho esto, Simpkin?», murmuró. El gato solo parpadeó lentamente, como si guardara un secreto que nunca revelaría. El sastre suspiró y dejó el hilo sobre la mesa. Quizás nunca encontraría la respuesta, pero en su corazón, sabía que algo maravilloso había ocurrido. Con un renovado entusiasmo, comenzó a ordenar su espacio de trabajo. Acomodó las telas, afiló sus agujas y revisó sus encargos pendientes. La vida seguía, y su talento como sastre tenía mucho por ofrecer. Y así, en su pequeño taller de Gloucester, con un gato misterioso como compañía y un futuro prometedor ante él, el sastre se dispuso a seguir cosiendo sueños. Capítulo 9. El regreso de los clientes. Los días pasaron y la fama del sastre de Gloucester comenzó a crecer en toda la ciudad. No solo había confeccionado un chaleco digno del alcalde, sino que su trabajo había sido descrito como el más fino que alguien hubiera visto. Los rumores se extendieron rápidamente por las calles adoquinadas y pronto,
Clientes que antes no se fijaban en su pequeño taller comenzaron a acercarse con interés. Una mañana fría, apenas después del amanecer, la campanilla de la tienda sonó con insistencia. El sastre, que estaba organizando sus telas, levantó la vista con curiosidad. «Buenos días, señor sastre», dijo una dama elegante al entrar, envuelta en un abrigo de terciopelo. «He oído maravillas sobre su trabajo y me encantaría encargarle un vestido para la fiesta de invierno». El sastre se inclinó con una sonrisa. «Será un honor, señora. ¿Tiene en mente algún diseño en particular?» Mientras hablaban sobre telas y bordados, la campanilla volvió a sonar. Esta vez, era un comerciante que necesitaba un abrigo de gala. Luego llegó una joven que quería un vestido para su boda. Y así, uno tras otro, los clientes fueron llenando la tienda. Simpkin, sentado en su rincón favorito, observaba todo con ojos atentos. De vez en cuando, movía la cola con satisfacción. Su humano, que hacía apenas unos días estaba preocupado por el futuro, ahora tenía más trabajo del que podía manejar. El sastre atendía a cada persona con paciencia y dedicación. Tomaba medidas, sugería telas, hacía bocetos y se aseguraba de que cada encargo fuera especial. Se sintió revitalizado, como si su talento hubiera renacido junto con la prosperidad de su taller. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, aún rondaba la misma pregunta: ¿quién lo había ayudado con el chaleco del alcalde? Cada vez que tomaba una aguja y un hilo, recordaba las diminutas puntadas perfectas que habían aparecido como por arte de magia. Cuando el último cliente del día se marchó, el sastre se dejó caer en su silla con un suspiro satisfecho. Simpkin nunca había tenido tanto trabajo, dijo, mientras el gato saltaba sobre la mesa y se acurrucaba junto a los carretes de hilo. Tendremos que esforzarnos más que nunca para cumplir con todos los encargos a tiempo. El gato parpadeó lentamente, como si supiera algo que su amo no. Esa noche, cuando cerró la tienda y se preparó para descansar, el sastre sintió una inmensa gratitud. No solo por los clientes y el éxito, sino por aquella misteriosa ayuda que había recibido cuando más la necesitaba. Lo que aún no sabía era que el misterio estaba lejos de resolverse. Capítulo 10. La noche de los susurros. El taller del sastre de Gloucester estaba más animado que nunca. Durante el día, el ir y venir de clientes llenaba el pequeño local de voces y risas. Pero por las noches, cuando la última vela se apagaba y todo quedaba en silencio, algo extraordinario comenzaba a suceder. Esa noche, el sastre se retiró más tarde de lo habitual. Había trabajado sin descanso para adelantar los encargos, y el cansancio pesaba sobre sus hombros. Simpkin, amigo mío, dijo mientras acariciaba al gato, que bostezaba perezosamente, cada día tenemos más trabajo. Si seguimos así, pronto necesitaré un aprendiz que me ayude. El gato entrecerró los ojos y movió la cola con indiferencia. No parecía muy convencido de la idea de compartir el taller con otra persona. El sastre sonrió y apagó la última vela antes de subir a su pequeña habitación en el piso superior. Se acostó y en pocos minutos quedó profundamente dormido. Pero mientras él dormía, en la penumbra de la tienda, algo comenzó a moverse. Desde las rendijas de las paredes y los rincones oscuros, diminutas sombras emergieron en silencio. Eran pequeñas figuras con trajes de colores y gorritos puntiagudos. Sus manos diminutas sujetaban agujas tan finas como cabellos, y sus ojos brillaban con la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Eran los duendecillos de Gloucester. «¡Rápido!», susurró uno de ellos. «El sastre necesita ayuda para terminar estos encargos». Sin hacer ruido, se deslizaron sobre las mesas y comenzaron a trabajar con una destreza asombrosa. Sus manos se movían con precisión, cosiendo puntadas perfectas, bordando hilos dorados sobre la seda y cortando la tela con tijeras diminutas que no hacían el menor sonido. Simpkin, que se había quedado en la tienda, entreabrió un ojo desde su rincón. Observó con atención el espectáculo que se desplegaba ante él, pero no hizo ningún movimiento. Sabía que aquellos pequeños seres eran los mismos que habían terminado el chaleco del alcalde, y esta vez, decidió no interrumpirlos. Los duendes trabajaron durante horas. Cada prenda que tocaban quedaba impecable, como si la hubiera cosido el mejor sastre del mundo. Cuando el cielo comenzó a aclararse y los primeros rayos del sol iluminaron las calles de Gloucester, los duendecillos se escabulleron de nuevo entre las sombras, dejando el taller en un orden perfecto. Cuando el sastre despertó y bajó las escaleras,
Lo primero que vio lo dejó sin palabras. Los vestidos estaban listos. Los abrigos colgaban perfectamente cosidos. Cada encargo que había dejado a medias la noche anterior ahora estaba terminado con una maestría que él mismo habría considerado imposible. Pero, ¿cómo? Susurró, acercándose a inspeccionar la ropa. Los ojales eran perfectos. Los bordados, delicados y precisos. Era como si una mano mágica hubiera trabajado en su taller mientras dormía. Simpkin, sentado sobre el mostrador, lo miró con una expresión misteriosa. ¿Tienes algo que ver con esto, Simpkin? Preguntó el sastre, pero el gato simplemente se lamió una pata y no respondió. El sastre estaba desconcertado, pero al mismo tiempo, sentía una alegría inmensa. Alguien lo estaba ayudando, alguien con un talento prodigioso que no pedía nada a cambio. Pero, ¿quiénes eran esos seres? ¿Por qué lo ayudaban? El misterio solo se hacía más profundo, y el sastre de Gloucester sabía que no descansaría hasta descubrir la verdad. Capítulo 11. El enigma de las puntadas perfectas. El sastre de Gloucester pasó todo el día observando las prendas que habían aparecido terminadas en su taller. Cada costura, cada bordado, cada botón estaba colocado con una precisión impecable. Por más que analizara el trabajo, no lograba comprender cómo era posible que alguien pudiera haber cosido con tanta maestría en tan poco tiempo. Los clientes comenzaron a llegar, y al ver la perfección de las prendas, quedaban maravillados. «Es la costura más fina que he visto en mi vida», exclamó una dama al recibir su vestido de gala. «Nunca había tenido un abrigo con un acabado tan elegante», dijo un caballero, admirando su nueva prenda. El sastre agradecía los elogios con humildad, pero en su interior seguía preguntándose quién podía estar ayudándolo en las sombras. Cuando el último cliente se marchó y la tienda quedó en calma, se sentó en su silla con la mirada perdida. Simpkin, acurrucado sobre un estante, lo observaba con sus ojos inteligentes. «No puede ser magia», murmuró el sastre. «Tiene que haber una explicación». Pero cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía. No conocía a nadie en Gloucester con semejante habilidad, y mucho menos a alguien que estuviera dispuesto a trabajar en su taller sin ser visto. Finalmente, decidió tomar una decisión. Esa noche, no se iría a dormir. Se quedaría en vela, escondido, para descubrir quién o qué estaba ayudándolo en secreto. Simpkin alzó las orejas al escuchar esto y luego cerró los ojos con expresión de indiferencia. El gato ya sabía la verdad, pero no tenía intención de revelarla. El sastre preparó una pequeña lámpara de aceite y la colocó en un rincón del taller. Luego, se acomodó detrás del mostrador con una manta sobre los hombros y esperó. Las horas pasaron lentamente. La tienda quedó en completo silencio. Solo el sonido del viento contra las ventanas rompía la quietud de la noche. El sastre comenzaba a cabecear cuando, de repente, escuchó un leve susurro. Se enderezó de inmediato y entrecerró los ojos. Algo se movía en la penumbra. Apenas visibles en la escasa luz, pequeñas figuras emergieron de las sombras. Eran diminutas criaturas vestidas con ropa colorida, con agujas más finas que un cabello y carretes de hilo diminutos que brillaban bajo la luz de la luna. El sastre contuvo la respiración. Los duendes de Gloucester estaban allí, trabajando en su taller. Capítulo 12. El secreto revelado. El sastre de Gloucester se quedó inmóvil en su escondite, con los ojos muy abiertos y el corazón latiéndole con fuerza. Frente a él, los pequeños duendecillos se movían con increíble destreza, deslizándose por las mesas y las telas con una precisión asombrosa. Cada uno llevaba agujas tan finas como cabellos y carretes de hilo diminutos que brillaban en la tenue luz de la luna. Sus manitas trabajaban sin descanso, cosiendo y bordando con una maestría que ningún sastre humano podría igualar. Sus voces eran apenas susurros mientras discutían entre ellos sobre el mejor modo de terminar las prendas. «Esta puntada debe ser más fina», dijo uno, enroscando un hilo de oro. «Y este botón, bien ajustado», respondió otro, asegurándolo con delicadeza. El sastre, aún sin poder creer lo que veía, se llevó una mano a la boca para evitar que un jadeo de sorpresa lo delatara. Simpkin, sentado sobre un estante, lo miró con ojos brillantes, como si estuviera esperando su reacción. Después de todo, él ya conocía el secreto de los duendes, pero hasta ese momento había preferido guardar silencio. El sastre apenas se atrevía a respirar. Nunca en su vida había sido testigo de algo tan extraordinario. Por horas,
Los duendecillos continuaron su labor, terminando cada pieza de ropa con una precisión impecable. Las costuras eran perfectas, los bordados tan delicados que parecían pintados sobre la tela. Cuando el primer rayo del amanecer iluminó el taller, los duendecillos comenzaron a murmurar entre ellos. «Es hora de irnos». «Sí, el sol está saliendo». Rápidamente, dejaron todo en su lugar y, uno por uno, desaparecieron entre las rendijas de las paredes y los rincones oscuros del taller, dejando tras de sí un trabajo digno de un maestro. El sastre de Gloucester, aún escondido, sintió que apenas podía moverse. Había descubierto el gran misterio. No era magia, no era algún aprendiz secreto. Eran los duendecillos quienes, noche tras noche, lo habían ayudado a completar su trabajo. Cuando finalmente se puso de pie, sintió un gran respeto por aquellas diminutas criaturas. Ellas no pedían nada a cambio, simplemente trabajaban en la oscuridad, asegurándose de que su taller prosperara. Simpkin bajó de su estante y se estiró con aire satisfecho. Sabía sobre ellos todo este tiempo, ¿verdad, Simpkin? Susurró el sastre, con una sonrisa. El gato solo se lamió la pata con indiferencia. El sastre contempló las prendas terminadas y suspiró con gratitud. Ahora que conocía la verdad, tenía que encontrar una manera de agradecerles. Y esa idea no lo abandonó en todo el día. Capítulo 13. Un plan para agradecer. El sastre de Gloucester pasó todo el día pensando en los duendecillos. Ahora que sabía la verdad sobre quienes lo ayudaban por las noches, sentía que debía hacer algo por ellos. Pero, ¿qué podía ofrecerles a unas criaturas tan misteriosas y diligentes? Se sentó en su silla junto a la ventana, mirando las calles de Gloucester, mientras los pensamientos giraban en su cabeza. Sabía que no podía hablar del secreto con nadie, pues temía que si los duendecillos se sentían descubiertos, desaparecerían para siempre. Simpkin, enroscado sobre un cojín, lo miraba con curiosidad mientras el sastre murmuraba para sí mismo. «Ellos me han dado tanto, pero ¿qué puedo darles yo?» Se levantó de golpe. «Ya sé». Simpkin parpadeó, sorprendido por la repentina exclamación de su amo. «Les haré ropitas», dijo el sastre, emocionado. «Les coseré diminutas prendas de los mejores tejidos que tengo. Si pueden coser con tanta destreza, seguramente apreciarán un regalo hecho con el mismo cariño y dedicación». El gato bostezó y se acomodó nuevamente, sin demostrar mucho interés. Pero el sastre no perdió tiempo. Buscó los retazos más finos que tenía en su taller, sedas suaves, terciopelos coloridos, pequeños botones de nácar y diminutas cintas doradas. Con manos cuidadosas, comenzó a cortar las piezas con la precisión de un verdadero maestro. Con cada puntada, imaginaba lo felices que estarían los duendecillos al recibir su regalo. Pensó en cada detalle, cosiendo diminutos chalecos bordados, pantaloncillos de fino lino y capas de terciopelo con diminutas costuras perfectas. Trabajó durante todo el día sin descanso, con una sonrisa en los labios. Esta vez, sería él quien cosería algo especial para aquellos que lo habían ayudado tanto. Cuando la noche comenzó a caer sobre Gloucester, tenía listo un pequeño montón de prendas en su mesa de trabajo. Las dobló con esmero y las dejó en el centro del taller, justo donde los duendecillos solían aparecer. Luego, apagó las luces, se acomodó en su rincón de siempre y esperó en silencio, con el corazón latiéndole con emoción. No pasaría mucho tiempo antes de que descubriera si su regalo sería bien recibido. Capítulo 14. La sorpresa nocturna. El sastre de Gloucester se acomodó en su rincón del taller, con el corazón palpitante de emoción y expectativa. La mesa de trabajo estaba impecable, y sobre ella, cuidadosamente dobladas, esperaban las diminutas prendas que había confeccionado para los duendecillos. Simpkin, acurrucado cerca de la ventana, lo observaba con expresión indiferente, aunque de vez en cuando lanzaba una mirada curiosa a las ropitas. La noche cayó lentamente sobre la ciudad. El viento susurraba entre las rendijas del taller, y el silencio se hizo profundo. El sastre aguardó con paciencia, luchando contra el sueño. No quería perderse la reacción de los duendecillos al descubrir su regalo. Pasó un largo rato, y justo cuando sus párpados empezaban a pesarle, ocurrió lo esperado. Un leve murmullo rompió la quietud. Desde los rincones oscuros del taller, las diminutas figuras comenzaron a aparecer, deslizándose con sigilo por la habitación. Sus ropas de trabajo eran sencillas, apenas pequeños harapos bien ajustados a sus cuerpecitos.
Los duendecillos se acercaron a la mesa y al ver las prendas, se detuvieron en seco. Por un instante, todo quedó en silencio. Uno de ellos, el más anciano, dio un paso al frente y tocó una diminuta chaqueta de terciopelo con dedos temblorosos. «¿Qué es esto?», susurró maravillado. Otro duendecillo tomó un chaleco y lo levantó a la luz de la luna. «Son para nosotros», exclamó con asombro. El sastre, escondido en su rincón, sintió un nudo en la garganta. Los duendecillos comenzaron a probarse las prendas. Se ajustaban a la perfección. Cada costura estaba hecha con el mismo cuidado con el que ellos mismos cosían. Las capas eran suaves, los botones brillaban como pequeñas perlas y los pantaloncitos se movían con comodidad al caminar. De pronto, las diminutas criaturas estallaron en júbilo. ¡Qué maravilla! Jamás habíamos tenido ropas tan hermosas. Esto es un regalo de verdad. El anciano duendecillo, aún maravillado con su nueva chaqueta, alzó la vista y miró a sus compañeros con solemnidad. «El sastre de Gloucester ha sido generoso con nosotros», dijo en voz baja. «Es un buen hombre». Todos los duendecillos asintieron con emoción. El sastre, desde su escondite, sintió que el pecho se le llenaba de alegría. Su pequeño gesto de gratitud había sido recibido con felicidad. Lo que no sabía era que los duendecillos, en agradecimiento, tenían algo especial preparado para él. Capítulo 15. Un agradecimiento inesperado. El sastre de Gloucester permaneció en su escondite, observando con el corazón latiéndole de emoción cómo los duendecillos admiraban sus nuevas prendas. Se probaban los diminutos chalecos de terciopelo, ajustaban las capas con orgullo y tocaban los botones de nácar con dedos maravillados. La alegría en sus rostros era evidente, y el sastre sintió una profunda satisfacción al verlos tan felices. Simpkin, desde su rincón, movió la cola con aire pensativo. Aunque no podía hablar, parecía comprender que algo muy especial estaba ocurriendo esa noche en el taller. De pronto, el anciano duendecillo, aún ataviado con su nueva chaqueta, alzó la voz. «Hermanos, hemos recibido un regalo inesperado, ¿pero hemos olvidado nuestra deuda con el sastre?» Los duendecillos intercambiaron miradas y pronto entendieron el mensaje. Ellos habían trabajado en secreto durante muchas noches para ayudar al sastre, pero ahora, con este hermoso gesto de gratitud, sentían la necesidad de hacer algo más. «Trabajemos esta noche más que nunca», exclamó uno de ellos. «Sí. Terminemos cada costura, cada bordado, cada botón con la mayor perfección posible», añadió otro. Sin perder tiempo, los duendecillos se pusieron manos a la obra. El sastre de Gloucester, desde su escondite, apenas podía creer lo que veía. Las pequeñas criaturas trabajaban con aún más entusiasmo que de costumbre. Se movían con una coordinación impecable, sus manos diminutas se deslizaban por las telas con una velocidad asombrosa, y las agujas centelleaban en la penumbra mientras cosían con maestría. Cada prenda que tocaban se volvía una obra de arte. Los abrigos quedaban impecables, los chalecos lucían bordados tan finos como los hilos de una telaraña, y los botones quedaban firmemente asegurados en su lugar. El sastre se llevó una mano al pecho, emocionado. Nunca había visto tal despliegue de habilidad. Los duendecillos cosieron hasta la primera luz del amanecer. Cuando el sol empezó a teñir de dorado las calles de Gloucester, se detuvieron, contemplaron su obra con satisfacción y, uno a uno, desaparecieron en las sombras del taller, dejando tras de sí un trabajo digno de un rey. El sastre se levantó lentamente de su escondite y se acercó a la mesa de trabajo. Con manos temblorosas, tomó una de las prendas y la examinó. Cada costura era perfecta. Cada puntada, precisa. Cada detalle, sublime. Sintió que los ojos se le humedecían. Sabía que aquellos trajes serían los más hermosos que jamás había entregado. Simpkin saltó a la mesa y se enroscó junto a los abrigos recién terminados, como si supiera que aquella noche algo mágico había sucedido. El sastre acarició la cabeza del gato con ternura y, con una sonrisa en los labios, supo que jamás olvidaría aquella noche de gratitud y trabajo en el taller de Gloucester. Capítulo 16. La obra maestra del sastre. El sastre de Gloucester apenas podía creer lo que veía. Las prendas terminadas sobre su mesa de trabajo eran perfectas, más hermosas de lo que jamás hubiera imaginado. Cada costura era tan delicada que parecía haber sido hecha con magia. Los bordados tenían un detalle exquisito y los botones brillaban como pequeñas joyas. «Nunca en toda mi vida he visto algo tan fino»,
murmuró para sí mismo, pasando los dedos sobre una chaqueta de brocado con diminutas puntadas doradas. Simpkin, sentado sobre un taburete cercano, observaba al sastre con ojos sagaces, como si comprendiera la magnitud de lo ocurrido. El sastre sintió que su corazón se llenaba de gratitud. No solo había recibido la ayuda de los duendecillos cuando más lo necesitaba, sino que ahora, en agradecimiento por su gesto de bondad, ellos le habían obsequiado lo mejor de su arte. «Debo entregar estos trajes a tiempo para la boda del alcalde», se dijo, enderezándose con determinación. «Este será mi mejor trabajo». Sin perder más tiempo, preparó cada prenda con el mayor de los cuidados. Revisó cada costura, planchó los pliegues con suavidad y dobló las telas con una precisión impecable. El día de la entrega, el sastre de Gloucester salió de su pequeño taller con una caja de madera cuidadosamente envuelta en tela de lino. Caminó por las calles de la ciudad con una mezcla de orgullo y emoción, sabiendo que llevaba consigo algo extraordinario. Al llegar a la casa del alcalde, fue recibido por un sirviente, quien lo condujo a un gran salón donde el mismo alcalde esperaba con impaciencia. «¿Mi traje está listo, maestro sastre?», preguntó el alcalde con cierto nerviosismo. «La boda es en pocos días, y necesito que todo sea perfecto». El sastre, con una sonrisa llena de confianza, destapó la caja y desplegó el traje ante los ojos del alcalde. Hubo un silencio. Los presentes contuvieron el aliento. El alcalde, al ver la obra maestra del sastre, quedó sin palabras. Sus dedos recorrieron la tela con asombro, admirando cada detalle. Los bordados eran finísimos, las puntadas invisibles a simple vista y el corte del traje encajaba a la perfección. «Esto», balbuceó finalmente. «Esto es una maravilla». Los demás en la sala asintieron, maravillados por la calidad del trabajo. Nunca antes se había visto algo tan hermoso en Gloucester. «Maestro sastre», dijo el alcalde con solemnidad, «este es el traje más hermoso que he tenido en mi vida. No solo lo usaré en mi boda, sino que recomendaré su trabajo a todos los nobles y caballeros de la ciudad». El sastre sintió que su corazón se llenaba de emoción. No necesitaba fama ni riquezas, pero el reconocimiento a su esfuerzo y dedicación lo llenaba de una satisfacción indescriptible. Cuando salió de la casa del alcalde, el aire fresco de la ciudad le pareció más ligero, como si un nuevo capítulo de su vida estuviera por comenzar. Y en lo más profundo de su corazón, supo que nunca olvidaría a los pequeños duendecillos que, con su bondad y destreza, le habían cambiado la vida. Capítulo 17. La fama del sastre de Gloucester. El sastre regresó a su taller con el corazón ligero y el alma llena de satisfacción. Nunca antes había sentido tanta alegría al entregar un trabajo, y menos aún había recibido una reacción tan efusiva. El alcalde no solo había quedado encantado con su traje, sino que ahora todo Gloucester hablaba de su asombrosa destreza. No pasó mucho tiempo antes de que nuevos clientes comenzaran a llegar a su pequeño taller. Hombres distinguidos, damas elegantes y comerciantes adinerados tocaban a su puerta, ansiosos por encargar prendas hechas por el sastre que había impresionado al mismísimo alcalde. «Maestro sastre, he oído que sus puntadas son más finas que el hilo de una araña. ¿Podría confeccionar un abrigo para mi esposo?», preguntaba una dama con voz entusiasmada. «Necesito un chaleco bordado para una cena de gala. Debe ser tan perfecto como el traje del alcalde», dijo un caballero con tono urgente. El taller del sastre, que antes había pasado días en silencio, ahora rebosaba de actividad. La mesa de trabajo siempre estaba cubierta de telas finas, patrones y hilos de los colores más exquisitos. Sin embargo, a pesar del éxito, el sastre nunca olvidó la lección más valiosa que había aprendido. La humildad y la gratitud eran las verdaderas joyas de la vida. Cada noche, cuando el trabajo del día estaba hecho y las luces del taller se apagaban, se sentaba en su sillón favorito, junto a la ventana, y observaba la luna. Si no fuera por aquellos pequeños seres bondadosos, murmuraba para sí, nada de esto habría sido posible. Pero, aunque escudriñaba la penumbra del taller, nunca volvió a ver a los duendecillos. Sabía que, en su mundo secreto, seguían trabajando en la sombra, cosiendo, tejiendo y ayudando a aquellos que lo merecían. Simpkin, por su parte, disfrutaba del nuevo ritmo del taller. Se acomodaba sobre los rollos de tela o dormía plácidamente en un cesto de hilos de seda. De vez en cuando, abría un ojo con aire pensativo, como si también recordara a los diminutos seres que habían cambiado la vida de su amo. Así, la fama del sastre de Gloucester creció y creció,
pero él nunca dejó que el orgullo nublara su corazón. Seguía trabajando con la misma dedicación y cariño, sabiendo que cada puntada llevaba consigo la magia de la gratitud y la generosidad. Lo que el sastre no sabía era que los duendecillos aún lo observaban, escondidos en las sombras, asegurándose de que su buen corazón jamás cambiara. Y ellos, satisfechos con su obra, sonreían en la oscuridad. Capítulo 18. Una visita en la noche. Era una noche tranquila en Gloucester. Afuera, el viento soplaba suavemente contra las ventanas del taller del sastre, mientras en su interior reinaba un profundo silencio. Después de un largo día de trabajo, el sastre se había acomodado en su silla favorita junto al fuego, con Simpkin dormitando a sus pies. El sastre contemplaba con orgullo su mesa de trabajo. Los encargos se habían multiplicado y, aunque estaba más ocupado que nunca, nunca se apresuraba ni descuidaba un solo detalle. Cada puntada seguía siendo tan perfecta como la primera, porque sabía que su labor no era solo una cuestión de oficio, sino de amor y dedicación. Mientras sus pensamientos divagaban, un sonido sutil interrumpió la calma. Un leve susurro, casi imperceptible, provenía de la mesa de costura. El sastre entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante, intentando discernir si era el viento o si había algo más. De repente, vio un diminuto destello moverse entre los retazos de tela. Su corazón dio un brinco. Se levantó con cuidado, asegurándose de no hacer ruido. Se acercó a la mesa y, con una mezcla de asombro y emoción, distinguió unas diminutas figuras moviéndose con sigilo entre los hilos y las agujas. Los duendecillos habían regresado. Eran pequeños y ágiles, sus diminutas manos trabajaban con destreza, y sus ojillos brillaban con la luz de la lámpara. Se movían con rapidez, como si estuvieran verificando que todo en el taller estuviera en orden. El sastre no se atrevió a decir nada. Solo los observó en silencio, con una sonrisa de gratitud en el rostro. Uno de los duendecillos, el más anciano de todos, se giró y, por un breve instante, sus ojos se encontraron con los del sastre. Fue solo un segundo, pero en esa mirada había algo profundo, un entendimiento silencioso, un reconocimiento mutuo. El anciano duendecillo asintió con la cabeza, como si aprobara el esfuerzo del sastre, y luego, con un movimiento ágil, desapareció en la sombra. Los demás lo siguieron, deslizándose fuera de la vista como el susurro del viento. El sastre se quedó inmóvil por un momento, su corazón latiendo con fuerza. No intentó detenerlos ni llamarlos, porque sabía que aquella visita había sido un regalo. Simpkin abrió un ojo y parpadeó con curiosidad, como si hubiera sentido algo inusual en la habitación, pero al no ver nada, simplemente se acomodó de nuevo y volvió a dormirse. El sastre, por su parte, volvió a su silla, suspiró con satisfacción y cerró los ojos. Esa noche durmió en paz, con la certeza de que nunca estaba realmente solo en su pequeño taller de Gloucester. Capítulo 19. La gratitud del sastre. A la mañana siguiente, el sastre despertó sintiéndose diferente, como si la visita de los duendecillos hubiera dejado una huella en su corazón. Se levantó temprano, antes de que los primeros rayos del sol iluminaran las calles de Gloucester, y preparó una taza de té caliente mientras observaba su mesa de trabajo. El taller estaba exactamente como lo había dejado la noche anterior, pero ahora lo veía con otros ojos. Sabía que aquellos diminutos seres habían estado allí, cuidando de él en silencio. Sintió una inmensa gratitud, no solo por su ayuda en el momento más difícil, sino por recordarle el verdadero significado de su oficio. Entonces, tuvo una idea. Sabía que los duendecillos nunca pedían nada a cambio, pero eso no significaba que no merecieran un gesto de agradecimiento. Así que, con la misma dedicación con la que cosía los trajes más finos de Gloucester, comenzó a trabajar en algo especial. Seleccionó los mejores retazos de tela que tenía en su taller, suaves sedas, terciopelo azul y diminutos botones de nácar. Con manos firmes y una sonrisa en el rostro, comenzó a coser prendas diminutas, diseñadas especialmente para sus pequeños amigos. Día tras día, en sus ratos libres, trabajó con esmero. Cada puntada era un tributo a la generosidad que los duendecillos habían demostrado con él. Pequeñas chaquetas bordadas con hilos dorados, pantalones finamente ajustados y diminutos gorros de lana fueron tomando forma bajo sus hábiles manos. Finalmente, cuando todo estuvo listo, dispuso las ropas con sumo cuidado en su mesa de trabajo, justo donde los duendecillos solían aparecer. Esa noche, el sastre se retiró más temprano de lo habitual. Apagó la lámpara y se dirigió a su habitación,
con la esperanza de que su humilde regalo fuera encontrado. No sabía si volvería a ver a los duendecillos, pero lo importante era que su corazón estaba en paz. Había demostrado su gratitud de la única manera que sabía, con su arte y su dedicación. Y así, con una sonrisa tranquila en el rostro, el sastre de Gloucester se quedó dormido, con el alma ligera y el corazón lleno de gratitud. Capítulo 20. Un regalo aceptado. Aquella noche, el taller del sastre permaneció en absoluto silencio. La luna se alzaba alta en el cielo y su luz entraba por la ventana, iluminando tenuemente la mesa de trabajo donde, con sumo cuidado, el sastre había dejado su pequeño obsequio. Las horas transcurrieron en calma, hasta que, cerca de la medianoche, una sombra se deslizó con suavidad entre los hilos y las telas. Luego otra, y otra más. Los duendecillos habían regresado. Uno a uno, se acercaron a la mesa, observando con asombro las diminutas prendas confeccionadas para ellos. Con manos diminutas, tocaron las chaquetas, los pantalones y los pequeños gorros de lana. No tardaron en comprender que aquel regalo había sido hecho con amor y gratitud. El anciano duendecillo, el mismo que había intercambiado una mirada con el sastre la noche anterior, tomó entre sus manos una chaqueta de terciopelo azul y la sostuvo a la luz de la luna. Sus ojillos brillaron con emoción y, con un leve gesto, indicó a los demás que se vistieran con aquellas prendas. Y entonces ocurrió algo maravilloso. Los duendecillos, ahora ataviados con sus nuevas ropas, se tomaron un instante para admirarse unos a otros. Se sonrieron con complicidad y antes de desaparecer una vez más en la penumbra, dejaron algo sobre la mesa del sastre, un diminuto carrete de hilo de oro. A la mañana siguiente, el sastre despertó con el primer canto de los pájaros y, con el corazón palpitante, se dirigió a su mesa. Al ver que las pequeñas prendas habían desaparecido, supo que su regalo había sido aceptado. Pero fue el carrete de hilo de oro lo que lo dejó sin aliento. Lo tomó entre sus dedos, maravillado, y supo en ese instante que aquella había sido la forma en la que los duendecillos le habían dado las gracias. A partir de ese día, el sastre de Gloucester vivió con el corazón lleno de alegría y gratitud. Nunca más pasó frío ni hambre, su taller prosperó, y aunque nunca volvió a ver a los duendecillos, cada vez que cosía un nuevo traje, lo hacía con la certeza de que la bondad y el esfuerzo sincero siempre serían recompensados. Simpkin, en su rincón favorito del taller, observaba a su amo con la mirada sabia de un gato que lo había visto todo. Y en las noches silenciosas, si uno prestaba mucha atención, aún podía escuchar un susurro en la penumbra, como el eco de pequeñas voces risueñas. Gracias por acompañarnos en esta mágica historia. Si disfrutaste este audiolibro, te invitamos a apoyar a Audiomentores para que podamos seguir compartiendo más relatos maravillosos. Suscríbete, comparte y ayúdanos a seguir difundiendo la magia de la literatura. Nos escuchamos en la próxima historia.